Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Soy Javier Jiménez y esto es Entech. Hoy venimos con un nuevo capítulo de Sinapsis, el nuevo podcast que tenemos en el canal. Esto es Entech y hoy tenemos a un biólogo, youtuber, divulgador, tiktoker, Sebastián Rojas, mejor conocido como Wikisebas. Bienvenido, Wikisebas. Hola, muchas gracias y gracias por la invitación y por la presentación. Podría agregar más cosas como dueño de una página de documentales, también tengo podcast, de todo, soy Oh, multifuncional. sí, es lo que te iba a decir. Me faltó el y más. Eso, y TikToker y más. más. Fíjate que en TikTok te ha ido muy bien, ¿no? O sea, ahora Sí, es tu, sí, es tu pasé. red social más grande. ¿Mm? Sí, de hecho, tuve todo un dilema, un caos existencial porque, pues tú lo sabes, cuando uno parte en YouTube, le tomas cariño a YouTube, amas YouTube, te vuelves youtuber, te vuelves edutuber después y todo tu mundo empieza a girar en torno a eso y de repente ves que una red social tuya supera por mucho tu canal y es como, wow, años de esfuerzo los acabo de superar en un mes. Literalmente en un mes pasé de 100.000 a 300.000 seguidores. Sí, creo que TikTok es una plataforma en que si la sabes utilizar o si le hayas el modo, creces bastante rápido, ¿no? O sea, muy exponencial. Sí, sí, aunque tiene su tema también, por lo mismo, por lo que es muy entre comillas, porque obviamente no todo el mundo lo logra, es más fácil crecer en YouTube, o sea, en TikTok que lo que sería en YouTube, por ejemplo. En YouTube tú eres considerado un canal grande cuando llegas a los 100.000 seguidores, porque ya te dan Ajá. tu placa de YouTube y todo el asunto. TikTok, eso parte del millón. Así que técnicamente yo todavía soy una cuenta pequeña en TikTok. Sí, yo estoy más o menos igual en YouTube. Tengo creo que casi 40,000, 39,000 y tantos, no sé, 39,200, 300, no sé. Quiero llegar a los 50. En realidad quiero llegar a los 100, ¿no? Por Claro. supuesto. Pero pues Sí, ahí va poquito a poquito. Y ahora que estamos hablando de YouTube, quería preguntarte, o quería empezar que nos hablaras un poquito acerca de qué fue de lo que te inspiró a estar en YouTube. O sea, ¿qué te mantuvo en YouTube? Porque como lo he contado a lo mejor en otros capítulos, la gente que está siguiendo el podcast sabe que siempre me gusta preguntar qué te inspira a quedarte, no más bien qué te inspira a entrar en la plataforma, porque ahorita es muy común que la gente entra en YouTube porque quiere ganar dinero, porque quiere ser famosa, pero antes no era como tan común. Entonces hay inspiraciones que van más allá acerca de lo económico. sí, mira, me gustaría ser deshonesto y decirte, entré a YouTube porque quería educar a la gente. No, fue para ganar dinero. Directamente en mi caso, yo siempre he sido honesto con eso, porque yo no partí con un canal de divulgación científica. Podríamos decir que mi caso fue al revés, o sea, el objetivo fue económico y con el tiempo ese objetivo cambió. Básicamente la motivación fueron dos puntos esenciales en mi vida en ese momento. Por un lado, una brecha económica extremadamente mala. En ese tiempo estaba en la calle, literal, en la calle. Así que mis primeros videos de YouTube fueron en un cibercafé, imagínate. O sea, ¿Sí? juntaba monedas, me iba a Oh, un ciber y lo grababa así. Y pasé en la calle como aproximadamente como 5 noches. Y de verdad no tenía techo en ese momento. Y aún así traté de no rendirme. Entonces, digamos que por esa sensación de pensar que se te está acabando la vida, que no tienes de dónde sacar dinero, buscas lo que se te ocurran alternativas para salir adelante y pues ahí salió YouTube. Ahora tengo que ser honesto, eso pasó cuando me tomé en serio YouTube, pero yo ya había subido 2 videos antes de eso. Y pues los primeros videos que subí, la motivación fue un poquito diferente, fue mi ex pareja. Nunca le voy a quitar el crédito a ella por haberme incitado ajá, justamente a por hacer el supuesto, canal. ajá. Y fue básicamente una frase que ella me dijo, sabes mucho de ciencia, hablas mucho de ciencia, ¿por qué no lo haces en YouTube ya que está de moda Germán y Dross en ese tiempo estaban de moda? ¿Por Ujú. qué no pruebas justamente a hacer lo mismo, pero versión ciencia y educación? Porque en ese tiempo todavía no era un canal para nada de biología, sino que hasta enseñaba tutoriales de cómo hacer diseños 3D en Blender ¿Sí? y cosas Órale. así. Sí, de hecho ni siquiera se llamaba Wikiseba, se llamaba Inmedia Res del Universo. Nombre complicadísimo de aprenderse, por eso en la actualidad se llama Wikiseba. Súper complicado. Se me figura como un blog de esos que están bien escondidos en internet, que están bien complicados de encontrar, men. Era un blog, de hecho, originalmente ese nombre, Ah, ¿ves? ¿Ves? y lo pasé a YouTube. Y dije, ya voy a mantener el nombre. Era un blog, si soy honesto, en ese tiempo muy, muy rozando la pseudociencia, porque todavía me faltaba mucho pensamiento crítico analítico. Ujú. Pero digamos que a partir de eso nace este nombre que quería decir
Y media res es un concepto en literatura que tú partes las historias por la mitad. Ajá. Entonces yo decía que estábamos en la mitad de la historia del universo, por eso es media res del universo. Ok, va, me gusta. Bueno, tiene una buena definición. Está padre, está padre. Sí, De hecho, el puro sí, nombre a lo mejor estaría padre para un canal, de hecho. Podría sí, ser. sí. A ver si no abren un Sí. canal con ese nombre ahora. Yo la verdad lo cambié porque pues era muy difícil de memorizar, la verdad. Y pues siempre iba a tener que estar explicando qué significaba y media red del universo. Pero siempre partía la frase con, hola, soy Wikiseba y esto es media red del universo. Pero la gente se memorizaba más mi seudónimo, Wikiseba, y pues Ajá. empecé a usarlo en el canal. Ajá, bueno, y está padre, ¿no? O sea, a mí, yo puedo decir que de hecho nos conocimos hace unos años, ¿no? En un Educón, la verdad, un Sí. gusto. Fue de los canales que a mí me inspiró para crear contenido educativo, o sea, divulgativo. Ah, mira, no sabía. Bueno, Siempre me gustó mucho tu contenido, no solamente, o sea, no solamente tuyo, sino de algunos divulgadores. Y conocerte allá, por ejemplo, y conocer a algunos fue como una parte importante, como decir, wow, estoy aquí. Sí, a lo mejor mi canal no es grande, pero estoy aquí conviviendo con gente que tiene más experiencia de la que puedo aprender. Y me llamó mucho la atención que sí. dijiste ahorita de pseudociencia, o sea, que cuando ibas comenzando y demás, porque algo que te quería preguntar más adelante, porque que está bien que te lo pregunte ahorita, es para la gente que seguro mucha gente no lo sabe, pero ¿qué se siente de ser famoso un terraplanista? Mira, ¿sabes qué? Cuando a mí me reconoce alguien, la primera frase que me dicen, ah, tú eres el que le hizo la entrevista a un terraplanista. Siempre me recuerdan por ese video. Y sí, ok, no es un video malo, la verdad, No, 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 porque no, pues yo el lo vi, objetivo de está ese bueno, video está y lo bueno. dejo, sí, dejo en claro que mi objetivo era que a través de la entrevista él mismo se diera vuelta y que se logra, según yo, obviamente la opinión es muy personal, según yo se logra ese objetivo, él se contraargumenta todo el rato sin necesidad de que yo le debata. Pero en el futuro, después yo pensé, pues le hubiese debatido, pero en ese tiempo no era tan seguro como para yo, de mi persona, como para tener la habilidad que tengo ahora para debatir así con seguridad de mis conocimientos. En ese tiempo todavía estaba recién partiendo, básicamente, pero sí, no solamente le di fama a este terraplanista a través de ese video, lamentablemente, porque su canal superó al mío después, pero me trajo fama a mí. Y fue como el inicio de volverme conocido, digámoslo así, porque a partir de ese video, pues yo llego a CNN y a partir de CNN se abre todo el mundo Wikiseba, básicamente. Ajá, exactamente. Sí, a mí me tocó ver el debate. Bueno, más bien la entrevista, por así decirlo. A mí me gustó, a mí me gustó. Y el punto era, yo sí lo vi así, mostrar que la persona estaba errónea. O sea, que ni tan siquiera estaba firme en sus propios pensamientos erróneos, pues, ¿no? O sea, se equivocaba y usaba argumentos o contraargumentos que estaban completamente distintos a uno que había dicho antes. O sea, sí hay una confusión ahí muy Sí. grande, pero sí, sí, yo siempre, bueno, ahora que fuimos, por ejemplo, allá a Brasil, sí, escuchaba mucho la carrilla. Aquí es como la carrilla es como la broma hacia tu persona, o sea, del terraplanismo, ¿no? De que, es que tú hiciste famoso un terraplanista. ¿Qué se siente ser famoso un Sí. terraplanista? Sí, sí, y me lo han dicho hasta el día de hoy, pues la verdad se siente culero, o sea, honesto, no se siente bonito. No sé si puedo ser grosero a todo esto acá en Sí, el no, sí, no podcast. hay problema, sí, no hay problema. Eh, vale, vale. Entonces se siente culero porque, pues, o sea, no era el objetivo realmente de eso. Y pues ahora me informaron de que este Oliver Ibáñez está en TikTok y no pienso hacerle dúo ni reaccionar a su video. Para que no, a menos que me superara, pues ya iba a tener más fama que yo, pero no le pienso dar fama otra vez porque, claro, la mayoría de la fama que le mandé es fama hater o fama troll, pero sigue Pero siendo fama, entonces es no que era la idea. es lo que la gente no entiende muchas veces en la plataforma. Pueden ser haters, por ejemplo, pueden ser gente que te comenta puras tonterías, pero al final de cuentas al algoritmo, o sea, le importa que lo esté viendo la gente. Entonces, si hay gente que te está viendo aunque no le guste tu contenido, lo posiciona de una u otra manera, pues, o sea, siempre es bueno para el creador que te esté viendo alguien y que te comente, o sea bueno o malo, pues. Sí. No, y Ahora, siempre hay cosas negativas de las cosas positivas, perdón, es una cosita que quería mencionar. Esto no es la primera vez que lo voy a mencionar, es exclusivo acá para el podcast tuyo. Sucede de que si bien
muchas personas eran terraplanistas y se dieron vuelta a la Tierra geoide, gracias a mí, digámoslo así. Hubo un grupo de personas muy reducidas que pasó al revés, que vieron ese video de la entrevista a un terraplanista y decidieron volverse terraplanistas. Eso obviamente no me hizo sentir bien para nada, pero después con el tiempo, cuando vas avanzando, te das cuenta que realmente no puedes pretender cambiar al mundo tú solo. Así que siempre va a haber personas que van a estar en contra, siempre van a haber personas, o sea, pensar que los seres humanos vamos a tomarnos de la mano y aceptar la ciencia en nuestro corazón, es algo realmente muy utópico. Siempre va a haber alguien que va a llevar la contra, alguien cejado, y pues no está mal. Yo creo que mi objetivo ha cambiado bastante en ese tiempo, era más utópico de voy a tratar de cambiar al mundo. Ahora es más, yo estoy agregando un grano de arena para reducir la cantidad de sesgos y falacias en la población, pero no creo que se pueda, ni aunque nos juntáramos todos, a cambiarlo al 100%, y tampoco está mal, es parte de la diversidad y al final pues nos da contenido para desmentir y aclarar las cosas. Es lo que te iba a decir exactamente. O sea, es muy, tal vez no tengo la palabra como concreta, pero sí es muy, sería malo que todos pensáramos de la misma manera. Pues. O sea, sí es cierto que es que es peligroso. Es que en contenido científico, como por ejemplo el tema ahora de que pasó de COVID y demás, que acerca de las vacunas y del 5G y que se hizo un show, un desastre al respecto, es una impotencia gigante que se siente que la gente no entienda que cómo funciona y el bien que te puede hacer ponerte la vacuna o el bien que le puede hacer la comunicación del 5G, por ejemplo. O sea, y que obviamente cada cosa tiene sus contras, ¿no? Por supuesto, nada es perfecto. O sea, el 5G tiene, vamos a decir, voy a nombrarlo como fallos, entre comillas, que acerca de su infraestructura y demás, pero al final de cuentas, o sea, el resultado meta, por así decirlo, tiene un bien positivo, ¿no? Entonces, es muy complicado que ahora que empezamos con lo de las vacunas y toda esa onda, la gente realmente no se quería vacunar o tenía miedo de la vacuna o no creían en las investigaciones, pero sí creían a una persona que estaba en YouTube diciendo que eso era mentira. O sea, ¿cómo somos tan susceptibles a querer entender y creer lo que nosotros queramos? Sí, ¿no? Y lamentablemente existe este concepto de que hay que cuestionarlo todo y ellos dicen, pues estamos cuestionando las vacunas y estamos cuestionando que la Tierra es redonda, pero pues no se están cuestionando ellos mismos. Y eso yo creo que es lo fundamental. Siempre van a haber sesgos en ciencia y en todos lados, pero hay que tratar de disminuirlos Mira, pues sí, como dice, da impotencia. La misma ciencia se ha equivocado, o sea, pero la misma ciencia ha corregido, pues, o sea, de eso se trata. O sea, sí es cierto. Ajá, exactamente. O sea, la ciencia no es absoluta, está en busca de un proceso de la verdad y en ese proceso, pues obviamente también tiene errores. De hecho, hay muchas cosas que antes se creían que eran ciertas y ahora se puede ver que no son así. Entonces, o que no eran tan así, o sea, exactamente. Y está bien. O sea, ese es el punto, porque veo mucha gente debatir acerca del tema y dice, no, es que antes, hace tantos años decían que tal cosa sucedía así y ahora dicen que así. ¿Cómo quieren que creamos en la ciencia? Pues es que ese es el punto, pues, ¿no? Parte del pensamiento crítico es decir, Sí. Estábamos equivocados y sabemos que es así ahora. Sí, no, igual también otra cosa que yo creo que es importante y a veces algunos divulgadores se olvidan de eso. Bueno, hay divulgadores y divulgadores. Por ejemplo, en mi caso yo soy más un personaje que divulga que como realmente soy en mi vida cotidiana. La gente se imagina que yo estoy siempre como discutiendo, peleando con la pseudociencia. En mi vida cotidiana estoy jugando Nintendo Switch, entonces realmente no. Soy más un personaje que como soy yo, aunque ese personaje es parte de mi personalidad, obviamente. Y pues una cosa que yo lo dije al comienzo de esto es que yo no tenía un pensamiento crítico cuando partí en divulgación. Yo todavía tenía un pensamiento bastante esotérico y lo fui desarrollando. O sea, tampoco, a pesar de que tengo críticas duras contra la pseudociencia, especialmente con la que hace daño, tampoco soy de juzgar, por ejemplo, a una persona que me dice, oye, ¿qué signo de zodiacal eres? No me voy a enojar por eso, porque pues todos pasamos por un periodo de aprendizaje para tener un pensamiento crítico o un pensamiento analítico. Y ahorita que dijiste eso acerca del horóscopo, como antes, hace pues algunos siglos de hecho, la astronomía, bueno, mejor dicho, la astrología, ahora también se impartía en las universidades, ¿no? Sí,
No, pues las personas en el futuro van a decir, ¿y por qué tenemos la carrera de homeopatía en la actualidad en las universidades? Ya Yo diría que sé, a la siempre, en todas las torre, épocas hay algo así. a la De torre. hecho, mira, esto es un dato curioso, por lo que me gusta mucho la astrobiología. Existía una carrera en los años 90 de astrobotánica en Marte. Existía esa Rayos. carrera ya en Europa. Entonces, pues obviamente ya la astrobiología ha avanzado lo suficiente para saber que no hay plantas en Marte, pero adelantarse a armar una carrera simplemente porque tenemos la sospecha de que podría haber algo, también es rozar mucho la pseudociencia o caer directamente en ella. Sí, también es un tema de que ahí se vuelve como un poco creencia, ¿no? O sea, ahora sí que hay científicos que tienen más fe que los creyentes. Sí, sí, la verdad es que Entonces, sí. pues, pero pues es parte también de, yo creo que de plantear una hipótesis y luego pues buscar a través del método científico pues un resultado, pues, ¿no? Y Sí, ahora, yo creo que se vale creer cosas, pero pues hay que separarlas cuando estás en tu rol de científico o de divulgador también. Porque pues en mi caso, mira, si soy honesto, yo con el tiempo he ido perdiendo casi todas mis creencias. Si tú me dices, oye, ¿crees que existen los multiversos? Y pues hasta que no lo demuestre no lo voy a creer. Entonces, la palabra creencia incluso ha desaparecido mucho de mi sistema como tal. Pero es un proceso. Pero evolutivamente o biológicamente venimos para tratar de evitar la incertidumbre. Y creer en cosas nos ayuda bastante a no tener esa ansiedad de no saber la respuesta de algo. sí, nos mantiene un poco tranquilos, por así decirlo, ¿no? Porque si no estuviéramos pensando las 24 horas del día en las cosas que no sabemos y no disfrutaríamos como las que sí sabemos o el mundo que nos rodea que sí conocemos. Y ayer estaba platicando con Damián, del traductor de ingeniería, y me Ujú. estaba diciendo, es que le enseñamos a los niños a que las cosas son así porque así son. Y ya, y muchas veces decimos, es que hay que enseñar a los niños un pensamiento crítico y hay que, o sea, sí, está bien, el niño se debe preguntar cosas y uno debe tratar de responderlas y si no sabe, pues decirle que va a investigar para poderle decir y demás, pero también hay que decirle cosas al niño claras porque al final del día el niño no puede estar pensando 24 horas no puede estarse haciendo preguntas todo el tiempo, porque deja de ser niño para empezar. O sea, Mm. yo creo que hay matices, pues, Sí, ¿no? pero, bueno, yo soy ex profesor de niños con talento académico y justamente mi área como docente era generarle a los niños un pensamiento crítico, un pensamiento analítico. Y pues tienes gran razón en esa parte, o sea, no le puedes decir a un niño investiga y ni siquiera le has enseñado cómo investigar. O sea, le estás creando una crisis existencial por las puras. No puedes llegar y a un niño que, por ejemplo, recién está entendiendo lo que es una célula, ya empezar con conceptos filosóficos si la vida existe o no existe, porque pues se te va a dispersar a tal punto que lo vas a tirar a la pseudociencia sin querer incluso. Entonces, o lo vas a estresar o le vas a generar una crisis existencial. Entonces también hay que saber cómo generar este tipo de pensamientos en los niños. No es llegar y hacer. Sí, no llegar y decir y solamente ya, pues, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Oye, y un tema que quería tratar, o sea, sí o sí, es el humano como cyborg. De hay gente, desde el lado filosófico, mucha gente lo llama como la cibernáutica, que es como el humano se ha ido adaptando a las tecnologías y cómo hemos cambiado como ser biológico, ¿no? Pero el punto es, algo que quiero mencionar antes de que me des de que me hables un poco al respecto es, la gente o la mayoría de las personas, porque no quiero generalizar, aunque ya lo estoy haciendo diciendo la mayoría de las personas, creen que cuando uno habla de tecnologías, habla de electrónica, habla de informática, habla de programación, o sea, pero, o sea, la tecnología no solamente es eso, pues, ¿no? La tecnología la tenemos prácticamente desde antes de la Edad Media ya usábamos cosas tecnológicas. Entonces, ahora, nomás dejando ese punto claro, porque la gente a lo mejor se queda como, ¿de qué me estás hablando? Pues, ¿no? Ahora sí quisiera que me des tu opinión al respecto. Sí, mira, tú sabes que me encanta y disfruto romper mitos que te enseñan en el colegio, en la universidad o en cualquier lado formal, porque siempre he sido muy rebelde con la educación formal. Y pues quiero aclarar de que la tecnología no la inventó el ser humano, en primer lugar, la tecnología ya existía en otros seres vivos. Y la tecnología, como bien dices, no se trata solamente de aparatos. De hecho, existen tres niveles tecnológicos y el primer nivel es un nivel que usa fuerza ya sea humana o animal no humana.
Ujú. o otro tipo de fuerza proveniente de seres biológicos. Y pues la primera especie que, bueno, hay muchas especies que uno ve, por ejemplo, hay pajaritos que usan alfileres para sacar gusanos, Ajá, a sí, través sí. de, usando espinas vuelven verdaderos alfileres de espinas de cactus y lo usan para pillar bichos, etcétera. O sea, la tecnología está en muchos animales, pero si lo queremos pensar por el ser humano hacía tecnología antes de ser ser humano. Ya el Ajá, ajá, primero ok. que se nota haciendo tecnología es el Homo habilis con una herramienta que era un hacha. Entonces, Ajá, estamos hablando de una especie que estuvo como 7, 8 veces anterior evolutivamente a nosotros, que ya estaba usando un hacha para sacar médula de los huesos de animales en esa época. O sea, ni siquiera el ser humano pensaba en aparecer en el planeta Tierra y ya nuestros antepasados hacían eso. Y ese concepto lo tenemos muy marcado porque la televisión, las películas o incluso la educación nos han hecho creer eso. El fuego no lo inventó el ser humano, fue el Homo heidelbergensis y el Homo ergaster. La ropa fue el Homo heidelbergensis también, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la tecnología realmente la heredamos de especies anteriores al Homo sapiens. Y quiero aclarar de que una de las formas tecnológicas más primitivas que tenemos, obviamente, es el hacha con el Homo habilis, pero digamos, una de las más primitivas, aparte de esa, es algo que no es un aparato, es lo que estamos haciendo ahora, el lenguaje. El ah, ok, lenguaje ok. es un tipo de tecnología, ¿por qué? Porque estamos usando fuerza humana, que somos un animal, fuerza animal, para transformar el aire que nos sale en códigos que los usamos para poder entendernos. Porque Ajá. pues No, los y primeros que aparte, empezaron a es, tener... es una herramienta. O sea, disculpa, ¿Mm? disculpa, ¿no? Pero, o sea, Sí, sí, sí. el habla en sí es una herramienta, pues. O sea, Sí, totalmente. no existe, vamos a decirlo entre muchas comillas, como naturalmente en la biología del humano. O sea, viene después. O sea, es una transformación de una transformación social, vamos a decir, de comunicación, cómo logramos el lenguaje y se convierte en una herramienta, porque el lenguaje no es, yo voy a decir, no, el lenguaje no es nuestro en manera personal. O sea, las palabras no son tuyas ni son mías. Las palabras ya existen. Nosotros las tomamos de alguna parte y las lanzamos, pero ni tan siquiera les damos un significado. Las palabras ya tienen un significado. O sea, realmente son una herramienta Claro. que nosotros no podemos cambiar. Sí, ¿no? Y nos limita en ciertos aspectos también, porque pues como tú dices, el significado es ese y tenemos que estar creando nuevos conceptos para entender nuevos significados que no están dentro del lenguaje. Y pues como tú dices, tampoco es algo nuestro, ni siquiera es algo de nuestra especie. Se ve que los delfines tienen idiomas, incluso cuando se encuentran delfines de distinta población, no se entienden. Así que tampoco hemos sido el único animal que ha desarrollado, digamos, este tipo Eso de no sabía, tecnología. ¿eh? Sí, sí, de O sea, hecho, sí, ni sí, los científicos no tienen ni idea que hablan a todo sí, esto. yo sabía que se comunicaban, ¿no? O sea, entre sí, Mm, que tenían una especie de idioma o lenguaje, vamos a decir, pero mm. no sabía que en diferentes, vamos a decir, a ver, no quiero decir tribus, en diferentes poblaciones de delfines, Sí. se comunicaban con idiomas diferentes. Wow, o sea, realmente no tenía idea de eso. Sí, de hecho, si tú pasas los espectros de audio de los delfines de distintas poblaciones, son audios diferentes, o sea, están hablando diferente y cuando se encuentran no tienen una comunicación entre ellos. A la Y torre. sí, pues por eso yo me río mucho de esta película Rival, que tratan de traducir un lenguaje extremadamente complejo que se maneja en el tiempo. Ni siquiera podemos Mm, entender lo que dicen los delfines, vamos a tratar de sí, entender ajá. una civilización extraterrestre. Tiene, Obviamente es ciencia tiene ficción y todo, sentido. pero... Sabes que también hay otro animal que me gusta mucho por la comunicación. No sé si algo, bueno, me imagino que sí, no, pero te iba a decir, no sé si has escuchado hablar de la comunicación que tienen los cuervos, que son, o sea, muy comunicativos en cuestión de que identifican a una amenaza o a una persona y realmente prácticamente le ponen el nombre, o sea, la Sí, identifican totalmente, pues. sí tienen un lenguaje muy, muy visual, la verdad, los cuervos, y una memoria excelente para recordar el rostro de una persona. A eso sumar de que pues hace poco estuve con Mon, de la chica del cuervo de TikTok, y ella tiene Ajá. el cuervo, y fui a ver su cuervo, y literalmente da un poquito de cringe porque su forma de imitar el sonido humano es tan realista que piensas que hay otra persona ahí. Dice, A la mamá, torre. gato, y tú dices, ay, ¿quién está hablando? Y es el cuervo, y no es, porque Y los que, loros por último tienen voz de loro, pero este tiene una es lo voz que te iba a muy decir, humana. que uno está acostumbrado a que los loros hablen, o sea, repitan Mm. palabras, pero yo, por ejemplo, nunca he escuchado a un cuervo hablar.
Sí, No, no, no y sé, aprenden también. no sé qué. Sí, La mayoría de las aves tienen buen sistema de imitación de sonidos, pero los cuervos sí están cañones en ese sentido. sí, y también sé que, por ejemplo, los cuervos pasan la información a siguientes generaciones. O sea, si identifican una amenaza concreta, la pasan Sí, a siguientes generaciones. A mí se me hace increíble eso. Se me hace sí. increíble. Bueno, y para retomar, porque nos fuimos desviando hacia los cuervos, Sí, para mucho, retomar hacia la mucho. tecnología. Bueno, los cuervos también usan tecnología y el caso de algunos cuervos que se paran sobre semáforos, lanzan nueces, esperan a que los autos pasen Ah, sí. y agarran los pedacitos de nuez. Entonces usan la tecnología humana para ellos también usar su propia, adaptar esa tecnología a su propio estilo de vida. Pero volviendo al tema, entonces, pues hay tres niveles básicamente tecnológicos. El primero es por fuerza humana o animal, que es el que contaba. Tanto la voz humana como la carreta, o usar hachas o usar martillos en la actualidad, porque ya no quiere decir que una tecnología se transforme en la otra y deja de existir la anterior. No. Seguimos usando ese tipo de tecnología. Acá tengo, por ejemplo, estoy jugando con esta cosa todo el rato en la mano. Esto es completamente energía humana para poder moverlo. ¿Ya? Ajá. Entonces, esa tecnología sigue estando presente. Después viene la tecnología que es con energías que no vienen de ni un animal ni de un ser humano. Los primeros indicios de ese tipo de tecnología fueron los barcos con las velas para poder moverse con el Ok, viento. ok. En los trenes usando carbón, incluso el celular entra dentro de ese tipo de tecnología porque usa electricidad. Y ya el tercer Ujú. nivel es el de las máquinas autónomas. Uno pensaría automáticamente en un futuro muy surrealista con cyborg y que todos se alimentan a través de energía solar y cosas así, pero pues la verdad hay tecnología muy antigua que es autónoma. El indicio más antiguo que tenemos de eso es una computadora que construyeron los griegos, que se llama la máquina de Anticitera. Es una computadora completamente mecánica, pero es autónoma. Y Ajá. si seguimos avanzando más hacia el futuro, los relojes Es son lo que te muy iba a decir. antiguos y son autónomos. Te iba a decir que son autónomos los relojes. Ajá. Claro, entonces la energía autónoma existe y pues el celular es una mezcla perfecta entre las tres tipos de tecnología. Es autónoma porque los programas, los software y todo lo que tiene funciona por sí mismo. Ajá. Es desde de la segunda etapa porque lo tienes que cargar con energía eléctrica y más encima tú eres el que tiene que ponerle la energía eléctrica, o sea, aplicas un poquito Ajá. de Ok. humano o aplicas el touch para No, generar energía humana. y es una herramienta que tú la utilizas. O sea, ¿Mm? tú llamas, pero tú la estás utilizando. O sea, Sí, entonces no hay que ver mucho la evolución de la tecnología como que una reemplaza a la anterior, sino que se van fusionando en nuevos tipos de tecnología. eso está muy curioso, fíjate, porque como comentamos al principio, la mayoría cree que la tecnología es electrónica, robótica, cyborgs completamente Sí. autónomos, máquinas voladoras y todo ese tipo de situaciones. Pero en realidad me gusta pensar que hace mucho que nos fusionamos con la tecnología. O sea, tal vez Sí, sí. no como vemos en la ciencia ficción, que tal vez, y que yo pienso siempre que veo una película de ciencia ficción donde los humanos se fusionan con la tecnología, y yo digo, eso pues realmente no es tan eficiente. O sea, hay cosas que realmente no son tan... Es más eficiente tener un dispositivo externo que algo adaptado muchas veces en las películas. Y digo, eso tal sería para mí retroceder en lugar de avanzar, ¿no? El utilizar tipo, o sea, tecnología de ese tipo, pues. Pero, por ejemplo, el celular es una extensión de nosotros. O sea, para mí el celular es prácticamente una extensión, es como otro brazo, porque sirve para comunicarte, o sea, sirve para Mm. localizar, sirve para obtener alimento, o sea, sirve para casi todas las necesidades básicas, vamos a decir entre comillas, casi, la puedes obtener a través del celular. Ahora, hay servicios detrás, por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando de que el celular es la herramienta que te permite llegar a. Entonces, pues prácticamente es una extensión tuya. O sea, Sí, uh-huh. de hecho, mira, un dato curioso, hablando de justamente de fusión tecnología con biología, yo sí soy cyborg, realmente, porque tengo unas prótesis robóticas en mi ojo, y no lo estoy diciendo en broma ni en joda, sino que de verdad tengo unas prótesis que permiten que yo no me quede ciego, porque tengo una enfermedad llamada queratocono. Ok. Y pues si bien se ve bastante futurista, y cuando prácticamente la probaron en mí, esa tecnología había llegado recién a Chile, y gracias a eso puedo seguir viendo. No tengo la mejor vista del mundo, pero evito que quedara ciego. Si bien se ve como algo muy avanzado, muy futurista, pues los marcapasos existen de hace mucho tiempo. Ándale, ajá, Y cierto. los Tienes marcapasos razón. también entran dentro de tecnología autónoma, porque pues, no estás abriendo el pecho de una persona para manipular el marcapaso, funciona por su cuenta. Y Y es como tú super dices, cyborg eso.
Sí, no, y como tú dices, la tecnología ya está en nuestras vidas de muchas maneras. Y si alguien dice, pero es que está bien, hacemos cosas con el celular, pero no estamos fusionados del todo con el celular, pues hay una interacción en el touch que es biológica directamente con la pantalla táctil. O sea, de a poquito la tecnología va avanzando hacia lo que conocemos como biotecnología. Exactamente, y cambiamos unas herramientas. Sí es cierto que las herramientas se van modificando, pero también es cierto que algunas herramientas, el hombre moderno, quiero decir de ciudad completamente, porque no quiero decir el hombre moderno, porque el hombre moderno también existe en los poblados que no son ciudades. Entonces, pero el hombre moderno de ciudad, o sea, que en su vida ha tomado un hacha con la mano para cazar un animal, o sea, cambió el hacha por Uber Eats. O sea, entonces Claro. las dos cosas te dan comida, pero son dos cosas muy distintas. Sí, no, nos gusta ver culturas anteriores como que fueran primitivas, siendo que hacemos lo mismo, pero de distinta manera. El circo romano básicamente es TikTok y YouTube en este momento, así que Ándale. tampoco es como que el ser humano haya dejado esos instintos primitivos al 100%. Y muchas cosas hasta el día de hoy siguen siendo irreemplazables. El otro día conversaba con mi novia justamente que estábamos viendo la película de Marie Curie Ajá, y sale que se llama Madame Curie. Y estábamos viendo los balones de fondo plano, los matraces de Ellen Meyer, ajá. y esos son irreemplazables hasta el día de hoy. Claro, tenemos máquinas que pueden decodificar el ADN, lo pueden cortar y empalmar y cosas así, o existen unas máquinas que incluso, como los microscopios de barrido, que ven átomos, Ajá. pero no puedes reemplazar un matraz de Ellen Meyer, por ejemplo. ¿Cómo reemplazas eso? Sigue siendo eficaz para almacenar ácido, para Ujú. manipular cosas químicas, entonces realmente hay tecnología que seguimos usando hasta el día de hoy y de manera cotidiana incluso. Y que vamos a Las seguir. ollas, las cocinas. Ajá. Ándale, es lo que te iba a decir. Seguimos utilizando el fuego como hace miles de años. O Sí, sea, bueno, yo tengo una cocina eléctrica, pero sí, en su ajá, mayoría sí. sí. O sea, vamos a decir, yo tengo cocina a gas natural, Mm. pero no sé, es que tal vez me aventuro mucho al decirlo, pero yo creo que el 90% de la gente tiene una estufa o una cocina de gas natural. O sea, Pero te la voy a corregir un poquito, porque eso sí es un tema, yo creo, un poquito más cultural que tecnológico. Pues en Chile es al revés. En Chile es raro que todavía alguien conserve una cocina a gas. La ok. mayoría ya usan cocinas eléctricas, en la mayoría son de este tipo que tengo yo, que se llaman magnéticas de De inducción, inducción, que ajá. usan el viento para generar calor. Pero pues es lo cotidiano en Chile. Yo llego acá y todavía usan cocinas a fuego. Yo como chileno podría decir, y lo dije en su momento, los mexicanos parecen ser más primitivos en términos de tecnología, pero no, realmente no es que sean más primitivos o no, sino que es un tema cultural, porque pues se les hace más cómodos y a nosotros nos acostumbraron de esa manera y van Aparte, notando que es por las ajá, necesidades, básicamente. creo que la electricidad, por ejemplo, aquí la electricidad es muy cara. O sea, aquí en México, sobre todo en algunos estados, es más cara que en ¿Mm? otros. Entonces, es muy cara y el gas natural es muchísimo más barato. O Mm. sea, también hay estufas eléctricas desde toda la vida aquí, pero la gente no las utiliza porque el recibo de luz te viene altísimo. Entonces, tú pones 200 pesos de gas y te dura, no sé, un mes y medio. O sea, y el recibo de la luz te viene, no sé, 1,000 pesos si usas una estufa eléctrica. Entonces, también tiene que ver, yo creo que nos sale un poco más barato utilizar el gas natural que la electricidad en sí. Pero sí, a mí se me hace muy Claro. raro eso que dices de Chile que utilicen estufas eléctricas. Yo, wow, o sea, no sabía. Sí, no, y allá muchas casas ya son completamente inteligentes, se han reemplazado los cajeros hablando de tecnología, justamente se han Ajá, reemplazado los cajeros humanos por cajeros 100% automáticos. Tú vas al supermercado, haces tus compras y no pasas las compras por un humano, lo pasas por un robot. Y ok. el robot te dice, entra la tarjeta, retira tu dinero. Se ha reducido mucho el usar efectivo, también usamos casi todo en tarjeta y acá en México pues eso cambia y es justamente por un tema cultural. Yo creo que gran parte de ese cambio cultural es justamente, por un lado, la economía de ambos países son muy diferentes Ujú, y por otro lado, el tema del estilo de vida que tienen los mexicanos versus el estilo de vida que tienen los chilenos. Chile es un país muy, muy progresista. No ajá, estoy diciendo que yo lo sea, aunque sí tengo muchos tintes de progresismo por lo mismo que fue la cultura en la que crecí. Pero sí, es un país muy progresista, muy luchemos por cambiar nuestro estilo de vida y esa independencia hace que no tengamos tiempo ni para cocinar, ni para esto. Entonces se popularizó empezar a usar, por ejemplo, hervidores de agua, cocinas eléctricas y el valor de esas cosas disminuyó mucho. Entonces se ok. volvieron tan populares que
es raro pensar usar ahora, o como he visto acá en México, que calienta todavía el agua en una fuente en la cocina. ¿ok? Nosotros no, ni siquiera usamos la tetera ya, solamente hervidor eléctrico. Y es por eso, y casi todo Sudamérica tiene como esa estructura, y lo vemos de Centroamérica hacia Norteamérica, y están con la estructura todavía a fuego. Entonces es un Ajá. tema cultural más que tecnología avanzada o no. Sí, ajá, porque por ejemplo, ahora sí que, por ejemplo, la Ciudad de México es como el Nueva York de Latinoamérica. eh, y aún así, yo creo que, o sea, obviamente le falta mucho a la Ciudad de México en muchas cosas, pero creo que le falta por lo que dices, pues, porque es un tema cultural, no tanto porque no tenga Sí, la capacidad, pues. sí, porque pues estuve viviendo un tiempo en Roma Sur, es un sector muy fresa de Ciudad de México, gente con dinero y todo el asunto, y yo era el único que usaba hervidor. Entonces ahí uno nota de que realmente no es un tema de economía propia de la persona, porque cuando tienen la economía suficiente tampoco van a invertir en eso, porque pues ya vienen acostumbrados a usarlo así. Sí, exactamente, exactamente, totalmente de acuerdo. Ahora, sabes, ahorita que hablaste de las herramientas que utilizaban los animales antes que los humanos. Sí. Quería hablar del tema, pero no quería desviar un poquito el tema cuando estábamos hablando de eso, de los diferentes animales que existen de la misma especie, que o sea, sin embargo son distintos en diferentes partes del mundo. Es un tema que yo creo que a mucha gente le llama mucho la atención y confunde mucho la adaptación con la evolución. Y me gustaría que nos compartieras un poco, por ejemplo, ahorita que decías de que hay animales que utilizan espinas para sacar gusanos, pero hay otras especies de aves que tienen el pico más largo para hacerlo, pues, para hacer algo muy similar sin necesidad de utilizar una espina, pues. ¿Qué es lo que Claro. pasa ahí? Bueno, el concepto de adaptación lamentablemente está muy confundido con el concepto de evolución, como dices, se confunden ambos términos porque se mal usan tanto en educación formal como a la hora de interpretar la evolución. Lamentablemente, la evolución todavía se sigue pasando en los colegios y todavía se sigue entendiendo como la selección natural de Darwin. Y pues estamos hablando de en qué siglo vivió Darwin. Darwin está más Eh, que obsoleto actualmente en biología. Y pues la actualidad de la evolución se estudia más por una teoría que se llama teoría de síntesis moderna, porque ya sabemos lo que son los genes. Darwin no tenía idea de lo que era un gen siquiera. Entonces, Ujú. bajo ese concepto, Darwin usó la palabra adaptación casi como sinónimo de evolución, porque él nunca usó la palabra evolución. Sí, la Esa es adaptación de otra las cosa a tener especies, en ¿no? cuenta. Claro, y pues en sí adaptación, el concepto como tal en la actualidad lo vamos a entender como adaptación del individuo. Por ejemplo, yo como chileno me vine a México y me tuve que adaptar a la cultura mexicana. Eso es adaptación directamente. O Ok, sea, ajá. adapté mi estilo de vida a eso y no solamente mi estilo de vida, sino que mi fenotipo también cambia. Bueno, en mi caso pasé del desierto más árido del mundo a Ciudad de México que llueve y pues mi tez de color de piel se volvió mucho más clara. ¿Y por qué? Ajá. Pues se adapta a mi piel para poder ya no recibir tanta melanina de parte del sol. O sea, perdón, recibir tanta radiación de parte del Ajá. sol, lo dije Ajá. mal, perdón. Entonces mi melanina disminuye. Eso también es un tipo de adaptación. Y evolución no es como que yo quiera evolucionar y me van a salir alas. La evolución es un proceso generacional, ocurre gradualmente a medida de que tú vas teniendo descendencia. Y no es como que de repente a una especie se le ocurre evolucionar, estamos en constante evolución siempre. Y Ajá. pues ahí hay varios conceptos que se tienden a confundir mucho porque la religión, o no vamos a decir religión, sino que vamos a decir los antievolucionistas en general, Ajá. porque hay religiones que sí son evolucionistas, los antievolucionistas han creado conceptos que son erróneos a la hora de entender la evolución. El primero es ese, se llaman antievolucionistas como que tú puedes ser evolucionista. Y no puedes ser evolucionista porque la evolución no es una creencia, Ajá. es una teoría basada en hechos. Entonces la evolución es prácticamente un hecho, es el conjunto de varias leyes biológicas que forman la teoría de la evolución. Y la hemos comprobado millones de veces y hemos visto la evolución incluso en tiempo real. Pero sigue estando este concepto de que es algo que todavía no se comprueba, porque la palabra teoría también se malusa mucho, se usa como También. sinónimo de hipótesis. Eso es lo primero. Lo otro es justamente este concepto de eslabones perdidos por este dibujo errado que salió en una publicación de la revista Science, donde muestra un chimpancé, después muestra un Famosísimo. humano más grande y está casi como en cadena. Pero no, la evolución no es un proceso de cadenas, así que no hay eslabones, es No, una es lo que ramificación te, ajá. gradual. Es lo que te iba a decir, Mm. es una ramificación enorme. O sea, nosotros creemos que eh, venimos del mono
el mono fue cambiando en línea recta al Homo sapiens sapiens Sí, ahora, ¿no? Pero pues no fue así realmente, pues, o sea, es un árbol, o sea, súper ramificado en el cual, pues debido ahora sí que, vamos a decir, voy a decir una palabra muy grande, pero debido a la selección natural, pues algunos se fueron quedando y otros pues se fueron marchando, pues, ¿no? sí. Bueno, Ah, la selección natural fue uno solamente de los factores de los muchos que hay en la sí, 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 evolución. sí, sí, sí. Por eso te digo, voy a decir en una palabra muy grande para englobar todo en realidad, Sí, pero pues hay muchos factores en realidad. Y he visto ahora documentales, vamos a decir que un poco más nuevos o renovados, donde sí hablan un poco acerca de la ramificación y de dónde venimos y demás, que sí están un poquito mejor explicados. Siempre creo que la ciencia se toma en los medios tradicionales y también YouTube como una simplificación para poder hacerle creer o hacerle pensar a la gente de una manera un poco más sencilla. Creo que está sí, bien, pero creo que también se le debería dar a las personas un libro abierto donde ellos puedan investigar más a través del tema, pues. totalmente. De hecho, es lo que hago yo. Algunos me dicen, oye, usas muchas palabras técnicas en tus videos, pero mis videos son completamente entendibles. Las palabras técnicas las doy a entender indirectamente qué quieren decir. Digo, entonces este grupo de animales se llama urocordados. Ok, no saben lo que es un urocordado, la palabra es una palabra técnica, pero dije, este grupo de animales se llaman urocordados. O sea, estoy O sea, diciendo indirectamente eso son y un grupo de alguien dice, animales, ajá. claro, entonces alguien dice, voy a averiguar más sobre qué es lo que es un urocordado y empieza a buscar información al respecto. Entonces también yo creo que muchos caen en la falacia de tratar al público como que fuera tonto, o a veces al revés, tratar al público como que deberían saber lo mismo que tú, y pues hay que adaptarlo. Yo creo que Sí, no hay que evitar el lenguaje complejo, sino que simplemente hay que adaptarlo a un lenguaje común, no voy a decir sencillo, sino que común, que todos puedan entender, o la popular. mayoría, digámoslo así. Popular, exacto. Sí, sí, yo también creo lo mismo. O sea, a veces uso terminologías que sí son un poco no tan populares, por así decirlo, que son meramente de ingeniería, por así decirlo. Entonces, pero siempre trato como de explicar un poquito a la gente qué es lo que estoy diciendo. O sea, de una definición muy general y siempre poner en la gente, ¿sabes qué? Si quieres saber más del tema, pues aquí está una bibliografía, puedes ir a buscar información completa donde expertos hablan de tal cosa y puedes buscar información de esa manera, ¿no? Pero sí, o sea, sí es complicado hablarle, o sea, buscar en un medio tradicional donde tienen 30 minutos para hablar de la creación del universo, donde no te van a explicar en 30 minutos cómo se creó el universo. O sea, esto es obvio, ¿me explico? Pero la gente, Claro. pero la gente cree que ya sabe cómo se creó el universo. O sea, nomás con ver un video de Sí. 30 minutos. Sí, no, y pues yo creo que tú me entenderás perfectamente que cuando alguien, tú como divulgador, y te dicen, oye, por favor, me ha pasado, me dicen, oye, por favor, explícame cómo es el proceso de evolución. Y tú quedas así en pausa y dices, ¿por dónde parto? O sea, no es como que yo haya aprendido de la noche a la mañana qué es lo que es la evolución, sino que tuve que juntar información durante muchos años para tener una idea completa en mi cabeza, pero decirla en pocas palabras es técnicamente imposible. O sea, cada quien tiene que armar el mismo proceso para llegar al mismo complemento, no lo puedes decir en una sola tanda, Sí, sí, digámoslo no así. puedes reducirlo a un video de 5 minutos. O sea, No, no se imposible. puede. No, es que no todo se puede resumir. O sea, ni Sí, modo. sí. O sea, así es. Puedes dar conceptos, pero no se puede resumir. O sea, no puedes resumir todo completo. Pues. No, De, no de todo. hecho, una cosa que me gustaría mencionar acá y para las personas que nos están viendo, escuchando, que se entusiasmen más por investigar este tipo de cosas, ya quedamos claro que la evolución no es una línea en cadena y Ajá. no hay eslabones perdidos ni ninguna de esas cosas, y que es un proceso ramificado, y eso es lo que muchos divulgadores, por suerte, ya están haciendo y están explicando que es un proceso ramificado, pero te la puedo poner más compleja todavía. Ni siquiera es un proceso ramificado, hay un proceso también que es cruzado. Eso se llama transferencia horizontal de genes. La hibridación es parte del proceso de evolución y está presente en todas las especies, y no solamente por hibridación, sino que también por infecciones de parásitos, hay intercambio de genes, Ujú. y eso forma nuevas especies. O sea, no solamente es un proceso ramificado, sino que encima tienes que conectar las ramas de distintas maneras, y si te vas a la profundidad de eso y te das cuenta lo complejo que es, ni siquiera los científicos lo logran entender al 100%, por lo menos la base de eso, Ajá. el que es con las bacterias, las arqueas, es imposible entender qué pasó ahí. Es como que de repente eran bacterias, de repente aparecen las arqueas y Y, de- ¡pum! Estamos todos los eucariotas. y ¿Qué, ya, qué pasa ajá. ahí? De hecho, una cosa que a mí me rompe mucho la cabeza es que por lógica, los seres fotosintéticos, o sea, las plantas, las algas,
tienen que haber venido después de los animales y los hongos. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque las plantas y las algas tienen un organelo llamado mitocondria. Ajá. Y nosotros no tenemos el organelo que ellas tienen, que es el cloroplasto. Por lógica, nos dice que la célula que dio origen a ambos linajes tenía primero la mitocondria, y un grupo se mantuvo 100% mitocondria, que es nuestro grupo, y el otro grupo incluyó el cloroplasto para dar algas y plantas. El problema de eso es que cuando rastrea genéticamente el origen es un ser que se llama euglena y es fotosintético. Okay. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no tenemos cloroplasto? ¿Por qué no me puedo poner al sol para alimentarme? Qué extraño, ¿no? O sea, sí tenemos un efecto de, vamos a decir, directo a través de la luz del sol, pero, o sea, no tiene nada que ver con la alimentación o la obtención de energía, por así decirlo. Ojalá pudiéramos cargarnos en el sol. En el sol que hace en mi ciudad, yo me cargaría en 10 minutos. O sea, aquí hace aunque sí es un tipo de fotosíntesis, el generar vitamina D en estricto rigor, fotosíntesis, está sintetizando vitamina D. Por ende, lo que no somos es fotótrofos, o sea, que no nos alimentamos a partir de la luz. Entonces, también ese otro tema que en el colegio te han hecho creer, que la fotosíntesis es exclusiva de plantas y algas, pero pues el concepto de fotosíntesis engloba cosas más diminutas como fotótrofo, que es aquel ser vivo, o fotooxigénico, que es el concepto de que obtienen luz, pero produciendo oxígeno. O sea, hay una variedad de esas cosas increíbles que uno ni se imagina. No, sí, es un show completo. O sea, a mí me gusta mucho el tema de biología. Obviamente yo para nada soy un experto así, para nada, pero me gusta leer, escuchar y demás, y está padre, ¿no? Está padre poder tener una visión como más amplia del mundo y también entender que no vamos a alcanzar a comprender todo de todas las ramas, de todas las ciencias, pero hay gente que sí, y podemos aprender de esa gente y demás, podemos preguntar y no frustrarnos en que no sabemos las cosas, sino emocionarnos por conocer cosas nuevas. ¿Y sabes qué? Te lo voy a plantear de esta manera. No solamente yo creo que como individuos no vamos a tener nunca todo el conocimiento, sino que como humanidad tampoco. Alguien podría decir, ¿y por qué dices eso? Porque tenemos básicamente dos caminos para la evolución de nosotros en tanto término biológico como tecnológico. Por un lado es que nos extinguimos directamente, hay un gran filtro y nosotros nos extinguimos a nosotros mismos y nuestra especie no siguió adelante ni con tecnología ni con nada, por ende nunca vamos a terminar de comprenderlo todo. Y por el otro lado, evolucionamos tanto tecnológicamente al punto de ya fusionarnos como una especie de mente colmena, que no nos va a importar realmente ya averiguar cosas. Simplemente vamos a existir en un universo y ya. No sé si has visto este documental en Netflix que se llama Otras Galaxias. No lo he visto. Rayos. Voy a spoilear el último capítulo, me perdonas, si me perdonan todos los que me están escuchando. En el último capítulo me asombró porque incluyeron una civilización. Ya yo pensé que iban a ser solamente animales o plantas, pero en el último incluyeron una civilización y esa civilización eran cerebros, literalmente eran cerebros, y quienes llevaban la civilización eran máquinas. La inteligencia artificial había evolucionado a tal punto en esa civilización, que era tipo 2, que ya su único motivo de estar era la existencia misma. No generaban más tecnología porque los robots ya lo hacían por ellos. Y pues sí, me devolví al tema anterior, dentro de las hipótesis que se manejan en futurología, está la pérdida de la individualidad. O sea, vamos a llegar a un momento de la fusión con máquinas, con nuestra conciencia, que vamos a empezar a fusionarnos incluso con personas. Sí, va a llegar un momento donde la individualidad se va a perder. Que es donde vamos a cambiar, ¿no? Porque yo creo que una parte de la definición de ser humano es la individualidad. Sí. O sea, sí. ser un individuo, ahora sí vamos a decirlo así, es parte de ser humano. Pues. Entonces, claro. Creo que cuando lleguemos a un grado donde tengamos una mente colectiva o una mente colmena, pues no, vamos a perder la humanidad. No lo digo de una manera mala, o sea, no necesariamente, pero sí concreta. O sea, vamos a perder la humanidad, nos vamos a transformar en algo más que humanos. Sí, básicamente, como le dice Kurzweil, vamos a pasar a ser máquinas muy, entre comillas, espirituales. O sea, nuestro único propósito como mente unificada va a ser la existencia misma. Y vamos a, probablemente, si desarrollamos tecnología haciendo así, van a hacer cosas para la existencia misma solamente. Ya no vamos a estar interesados en buscar cosas para mantener nuestro tiempo libre, porque el tiempo va a ser infinito para nosotros en ese punto. Y alguien va a decir, el universo tiene un final. Sí, pero si manejamos velocidad warp, podemos viajar en el tiempo hacia el pasado las veces que queramos
y evitamos el final del universo por toda la eternidad. Siempre, Entonces, exactamente. obviamente estoy especulando un montón y prácticamente De hecho, estoy en rosa la pseudociencia, pero, pero es podría entretenido. estar haciéndolo la humanidad en este momento y nosotros no lo sabemos. Exacto, sería imposible, nuestra capacidad biológica no nos permitiría entender algo así. Así que pues... Eso es bueno, ahí, siempre hablo de cosas así yo, de decir, es que no lo entendemos, pero no quiere decir que no pueda suceder. O sea, tal vez no claro. tenemos la capacidad de entenderlo, pero puede estar pasando y nosotros no sabemos. De Por eso hecho, me parece ridículo los reptilianos, o sea, una criatura que entendemos completamente que es un reptil con forma humana, viene a administrar dinero al planeta Tierra, no tiene ninguna coherencia. Es como, por ejemplo, no quiero entrar para nada en temas religiosos, pero es como la conciencia o el ser divino que yo he escuchado a mucha gente decir, es que juzgamos las acciones de un ser que rebasa un entendimiento humano. O sea, si nos ponemos a creer realmente 100% en que un ser divino es real 100%, no tenemos capacidad para juzgarlo ni para entenderlo. O sea, Sí, porque totalmente. sale mira, para empezar, si él creó, está fuera de las leyes de la física. O sea, entonces no tenemos cómo entenderlo y nunca sabremos realmente si está. O sea, si nos ponemos en un sentido muy estricto en que le damos la posibilidad 100% de existencia, ¿no? Que ese es un tema muy amplísimo, pero Sí, no, nomás quería... y ese mismo concepto te lo puedo bajar a un punto más tangible, más cercano. Bueno, tú ya sabes que yo soy ateo, pero Sí, sí, lo sí. puedo bajar a un punto con una civilización extraterrestre superior, entre comillas, a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una plaga en la casa? Vamos y la matamos. Si hay algo que amenaza la vida de nuestra mascota, vamos y la eliminamos. Y para eso, para nosotros como seres humanos, no es malo, porque pues tenemos un concepto muy humano de lo que es el bien y el mal. Al final no existe el bien y el mal. Pero si llega una civilización que se caracteriza por ser ecológica y ve que el ser humano está mandando a la chingada literalmente a la existencia de la vida en la Tierra, pues elimina lo que es plaga, va a matar al ser humano y eso no lo convierte en alguien malo. Sí, El extraterrestre no va a distinguir al ser humano como algo especial porque somos no. un animal más en este ecosistema. Somos insignificantes a sus ojos. O sea, como es Claro, una pulga. O sea, así como dices, pues como eliminamos las cucarachas de una casa, va a ser eliminarnos a nosotros. O sea, las claro. cucarachas tienen su manera de, ahora sí vamos a decir, muy, muy ambiguamente, ¿no? De comunicarse y de vivir en una comunidad social entre ellas, pero para nosotros eso no tiene valor. O sea, para nosotros son cucarachas y las eliminamos y ya. Lo mismo pasaría Sí. con una inteligencia muy superior que dijera, es que esta plaga está dañando el planeta, pues la elimino y ya. O sea, no hay consecuencias mayores a eso. Y te aseguro que lo haría mucho mejor que el ser humano, porque, pues, dato curioso que pocos saben, hay cucarachas en peligro de extinción, porque hay muchas especies. Sí, sí, Entonces el ser humano va y pisa simplemente sin distinguir cuál cucaracha es cuál. Pero a un paréntesis como dato curioso, y no le interesa. los organismos que generan como sociedades se llaman eusociales. Nosotros somos un organismo eusocial. Ajá. Las cucarachas no son eusociales con excepción de un grupo. Ajá. Pocos saben, porque esto se sabe solamente hace 7 años atrás, por estudios genéticos, las termitas son cucarachas. Ya son, no es que ni siquiera sean parientes de ellas, sino que son cucarachas que evolucionaron para ser eusociales, como las hormigas. Así que ahí tenemos un ejemplo de cucarachas eusociales, que el ser humano cuando ve que te están apolillando los muebles, apolillando no son polillas, bueno, termiteando, no sé cómo se podría decir los muebles, vas y matas las termitas, y pues ni siquiera te cuestionas qué pasa con esa termita. Que viven en sociedad. Claro. Es que así es que tenemos un pensamiento muy, muy pobre de todo lo que es todo lo que sale de nuestra humanidad. Lo vemos como muy, o sea, muy, muy pobre, o sea, muy, muy raquítico, por así decirlo. Por ejemplo, yo tengo conejitos Sí. y los conejos son muy sociales, o sea, muy sociales. De hecho, tienen jerarquías. Ellos viven en una casa y tienen un papel social dentro de la casa. De hecho, un conejo se molesta contigo y literalmente te da la espalda. O sea, obviamente si te siente dentro de su comunidad, ¿no? Si eres un extraño, pues obviamente nunca te da la espalda porque siempre está al margen de lo que tú vayas a hacer. Pero si vive dentro de tu comunidad y sabe que no eres un peligro, te da la espalda cuando se molesta contigo. O sea, yo digo, wow, hay gente que come conejos. Y yo digo, o sea, realmente son muy inteligentes
pero no lo vemos, ¿no? O sea, son muy insignificantes al mismo tiempo, tanto que la gente los come nomás porque sí, o sea, no es necesario comer un conejo, pero la gente de todas maneras los come. Sí, claro, claro. Y pues otro ejemplo también que puedo dar referente a nuestro entendimiento, a cosas más allá de nuestro entendimiento, es analizar otros tipos de civilizaciones. Uno va a decir cómo otro tipo de civilizaciones si el ser humano es la única, y ahí se demuestra el antropocentrismo. En la Tierra, en nuestro planeta, existen 4 tipos de civilizaciones, o sea, 4 civilizaciones, perdón, de 4 grupos de animales, de los cuales 3 de estos están en muchas especies y la de nosotros solamente somos un representante de especie. Y los otros son invertebrados. Hay varias especies de hormigas que tienen civilización, no todas, pero pues la típica del hormiguero, esas son civilizaciones. Las abejas, las mielíferas, específicamente las africanas también, son abejas que viven en civilización. No así las avispas, si bien las avispas arman panales y todo eso, no llegan al concepto de civilización. Y por otro lado, los escarabajos de la corteza. Los escarabajos de la corteza también generan civilizaciones complejas. Entonces ahora piénsalo de esta manera. Son una civilización, la más avanzada de todas esas sin incluir al ser humano, y que yo diría que le hace el peso al ser humano, literalmente le hace el peso, son las hormigas. No, Específicamente un grupo de hormigas que se llaman hormigas jardineras. Y el número... Porque cultivan animales. ¿Ah? Y el número en realidad son más que nosotros. En específicamente esa especie no sabría decirlo. Si juntamos toda la especie de hormigas obviamente, pues, sociales, ahí sí. Ahí obviamente sí. Pero por ejemplo, las hormigas, las hormigas jardineras cortan hojas, las llevan a un jardín y hacen que crezcan hongos y después se comen esos hongos. O sea, están haciendo jardinería. Y tienen insectos, como un tipo de insectos que se llaman áfidos, que le llaman vulgarmente pulgones, los agarran y les extraen fluidos, como nosotros con las vacas. Entonces tienen ganadería y su sistema de organización incluso supera al sistema de organización tecnológico del ser humano. O sea, realmente son una civilización bastante avanzada, pero una hormiga no es consciente de que al lado de su hormiguero hay una carretera humana. Okay. O sea, ahí uno lo puede entender. ¿Por qué ellos no tienen computadoras o cosas así? Porque su biología no les sirve tener una computadora, funcionan perfectamente. Es lo que te iba a decir, no les hace falta, pues. Pero si lo pensamos como seres humanos, podríamos tener literalmente en este momento, en esta conversión, a mi lado o omnipresencialmente, un ser que no podemos entender, ni ver, ni oír, ni sentir. Entonces me parece siempre muy limitado el pensamiento conspiranoico de afirmar, porque estas cosas no se pueden nunca afirmar de que hay seres extraterrestres entre nosotros camuflados como nosotros. Sería una tontera. Nosotros no nos disfrazamos de hormiga para pasar al lado de las hormigas. Simplemente avanzamos con el automóvil y si algo destruye el hormiguero, la hormiga no sabe qué pasó. De la misma manera que si algo muy tecnológico manejara agujeros negros, qué sé yo, y disparara su rayo láser o lo que sea, su rayo láser, y que su auto pase sobre ti y te destruye el planeta, te mueres y ni siquiera sabes qué pasó. Puede caer un meteorito mañana del tamaño de México, así de repente, y en realidad alguien lo pudo haber mandado a la Tierra, nosotros nunca vamos a saber. Claro, y vamos a pensar que era un meteorito y irónicamente va a volver a caer en Yucatán y se extingue la vida de la Tierra otra vez. O sea, para terminar, quisiera hablar de un tema un poquito, no voy a decir polémico, pero sí importante acerca de la censura de YouTube. O sea, quiero hablar un poco acerca de cómo el medio que tal vez nos da la oportunidad de compartir también nos tiene el poder de quitarnos lo que queremos compartir. O sea, muchas veces he visto, y lo quiero mencionar contigo concretamente porque veo que has tenido detalles con la plataforma. O sea, me refiero en cuestión de palabras o de temas. He visto que te limita bastante. O sea, y no digo que contigo precisamente, pues, pero esos temas los limita y los corta bastante. Sí, bueno, un canal de biología que directamente va a decir palabras como pene o puede hablar de malformaciones genéticas, son temas que obviamente a las personas no les agrada. Si tú me preguntas si yo estoy a favor o en contra de la censura, aunque no lo creas, te voy a decir a favor. Siento que hay cosas que no deberían estar abiertamente, como los antivacunas, y eso debería limitarse de alguna manera, así que no voy a ser tan de pensamiento progresista de decir, no, las personas por su propia cuenta van a saber hacer el bien en internet, porque realmente la mayoría de las veces no es así. Y pues justamente fue uno de los miedos que yo tenía cuando empecé a ver que la divulgación en YouTube empezó a hacerse popular.
que iban a aparecer personas divulgando de manera errónea, y que eso es lo que pasa el día de hoy, y hay muchas cuentas en TikTok que estoy más enfocado ahora en una línea de desmentir a otros TikTokers. Ya me ha tocado en 3 oportunidades desmentir biólogos. Entonces ahí hay un punto importante a tener en cuenta. Yo abiertamente lo he dicho, yo no tengo un título universitario porque por cuestiones de la vida no pude terminar mi carrera, pero mi formación desde muy pequeño, como de los 5 años, ha sido muy autodidacta. Y aún así, tener que corregir a alguien con título te da mucho para pensar, la verdad. Entonces, si bien considero de que hay un límite, o sea, hay que censurar, también considero que tiene que haber un límite a la hora de censurar. El problema es que no pasas por un ser humano, pasas por una máquina, y la máquina entiende de que bueno, entiende entre comillas, estoy personificando a la inteligencia artificial de Google, a la red neuronal de Google, entiende, digamos, así como que decir pene es algo malo para la humanidad. Entonces, espero no te censuren por decir esto ahora que lo estoy pensando, entonces va y te limita, ¿me entiendes? Y pues es muy difícil lidiar con eso. No solamente está la censura de... vale. No solamente está la censura de ese estilo, sino que te limitan de otras maneras. Por ejemplo, en este momento tengo la suerte de que ya combatí tanto con la inteligencia artificial que se acostumbró a que yo usara palabras así. Y ya mi contenido en su mayoría no me lo censura, por suerte. He incluso subido videos bastante fuertes y me los ha mantenido ahí de manera normal, como que dije algo cotidiano. Pero me empezó a limitar de otra manera. Me empezó a quitar seguidores y me empezó a quitar visualización. Y eso también es un tipo de censura, porque ya no estás llegando al público que llegabas antes. Sí, es censura completamente. Sí, te desanimas, ya dejas de hacer tantos videos como antes. Apareció TikTok y por eso me entusiasmé mucho más con eso, porque TikTok no me está haciendo eso. También me ha censurado algunos videos, pero no al nivel de YouTube. Sí, te iba a decir por ahora. Sí, por ahora. Pero pues es una cosa, yo creo que como de adaptación de la misma tecnología. O sea, va a llegar un momento donde la tecnología va a tener la capacidad de casi simular la conciencia humana, y ya va a poder discernir moralmente entre una cosa y otra. Por ahora no tiene emocionalidad, y simplemente es un mecanismo casi todavía. Si bien es un mecanismo autónomo, sigue siendo un mecanismo. Entonces, ese es un gran detalle, la verdad, no tengo una respuesta. Es muy difícil para la máquina relacionar cosas, ¿no? O sea, ver la relación que existe entre dos cosas, aunque sean similares. O sea, ahora, hace el año pasado, en el 2020, OpenAI sacó un modelo de un protocolo que se llama GPT-3, que ahorita ya China sacó otro mejor que ese, de hecho, pero que puede relacionar palabras. O sea, sabe la relación que existe entre una palabra y otra, literal. O sea, sabe que si tú dices esposa, tiene que ver con que es una mujer, con que es un matrimonio, con que es, o sea, tal cosa. O sea, puede relacionar o ramificar esa palabra con otras relacionadas a su lado, y a la vez esa con otras, y va ramificando y va relacionando un montón de palabras. Y eso ayuda mucho a tener una, vamos a decir, conciencia simulada de lo que significa decir una palabra como pene, por ejemplo, que dijiste ahorita, pero dentro de un contexto, la inteligencia puede saber que no es un insulto, que no estás hablando vulgarmente. O sea, si realmente le falta un poquito a YouTube, pero yo creo que va a llegar, o sea, va a llegar con los años, tiene que. Sí, pues así como dice esta inteligencia artificial que apareció hace poco, que tú escribes una palabra y te la dibuja. Y pues a veces tú puedes escribir cosas muy subjetivas, y la inteligencia trata de entender esa subjetividad de alguna forma. Ahora no puedo decirte que esto va a existir o que YouTube va a existir para siempre, probablemente no, porque nada es para siempre, pero sí, la censura es un problema a la hora de divulgar ciencia, y pues lamentablemente tienes que competir en áreas que no son de ciencia. O sea, YouTube no fue inventado para hablar de ciencia. Se apagó la cámara. Por eso se quedó pegada tu imagen. Perdón. ¿Ven cómo la tecnología nos ataca y nos censura? Bueno, mientras sigo contando un poco mientras arreglas la cámara. Entonces, este es un problema porque, por ejemplo, en YouTube, cuando yo entré a YouTube, directamente tenía que competir contra 2 áreas que estaban muy fuertes: el humor y los gamers. O sea, son 2 cosas que competir con ciencia es difícil. Y yo creo que tú mismo y varios lo notan, nos llaman edutubers, educación. Y pues técnicamente nosotros no educamos, nosotros divulgamos ciencia. Entonces ya hay un tema de que también te meten en un grupo al que no te corresponde, digámoslo así.
Después toca pasar a TikTok. TikTok ahora tengo que competir contra personas bailando y adaptar la ciencia a ese formato. Y pues, dato curioso, yo me hice un OnlyFans para hablar de ciencia, pero sin censura. Entonces ahora no solamente tengo que competir contra gamers, contra bailarines, sino que ahora tengo que competir hasta con porno. Es un tema Ajá, complejo. literalmente, o sea, literalmente es pornografía. Sí, entonces, Así. y mi contenido de OnlyFans no es pornográfico, es explícito, sí, pero sigue siendo educativo. Entonces, es un tema complejo a la hora de tratar no solamente la censura, sino la limitante a la hora de querer divulgar ciencia. Sí, sí, fíjate, algo que dijiste, algo clave, yo creo, o sea, fue que nos llaman, ahora sí, edutubers, pero pues realmente no nos dedicamos a la educación, o Mm, sea, bueno, a lo mejor algunos sí, o sea, algunos sí, sí se dedican a la educación, pero sí, por mi parte, por ejemplo, yo creo que por la tuya también nos dedicamos más a la divulgación que a la educación. Entonces, claro. pero estamos dentro, tanto no es especializada la plataforma que no hay cómo diferenciar una cosa de otra, pues. O sea, nos Sí, engloba en sí. lo mismo, pues. Claro, pero por ejemplo yo noté que YouTube está dando mucho auge a los edutubers para que puedan mostrar cursos, enseñar cosas a modo Ajá. académico, y pues ahí ni siquiera entramos a jugar nosotros, entonces es Sí, un... Porque yo no doy contenido para el colegio, mi objetivo no es educar realmente, el objetivo de la divulgación, como lo dice la palabra, es divulgar, es maravillar, es que tú te entusiasmes por investigar, pero no es enseñarte contenidos formales, educativos. Y y pues sí, nos meten en un mismo saco, ajá, básicamente. exactamente, totalmente. Yo tengo, por ejemplo, un curso de mecatrónica que mi canal, pues es, yo creo que 98% divulgativo y tengo el curso de mecatrónica y desde casi no lo hago porque mi canal no es de eso, pues, ¿no? Pero igual a la gente viene y me lo pide, o sea, hey, ¿cuándo vas a subir un nuevo capítulo del curso? Y cuando empiezan las clases, el curso siempre sube un montón de vistas y digo, ay, si estuviera haciendo el curso, tal vez me fuera mucho mejor. Pero pues es que realmente no es a lo Sí. que me quiero dedicar. Entonces, es una lucha entre lo que quiero y lo que me conviene, pues, ¿no? Me está pasando lo mismo porque pues si estoy viendo que YouTube está tan empecinado con querer apoyar educación sobre divulgación, ya me estoy planteando en hacer un contenido más divulgativo para YouTube, o sea, educativo para YouTube y quedarme con el contenido divulgativo en TikTok. Pero me Ujú, pasa lo mismo, o sea, no, si bien la mayoría de las personas no distinguen entre educación y divulgación, ujú. realmente hay una gran diferencia. Sí, A mí no me machine. gusta ser profesor y empezar a hablar temas. Es una gran diferencia entre divulgar y educar. Entonces, no es a lo que me quiero dedicar tampoco, y ahí estoy en ese mismo dilema existencial que tú. En el mismo estamos. Bueno, pues me gustó mucho la plática. Como siempre, no solamente platicamos ahorita, sino a veces nos mensajeamos por ahí. Fue un gusto tenerte por acá y esperemos vernos pronto. No sé si creo que este año no creo que vaya a haber Educón tampoco, pero si hay, pues esperemos que nos veamos por allá. Si no hay, a ver, creo que en diciembre voy a darme una vuelta por allá por la Ciudad de México. Si andas por allá, pues tomamos un café o algo. Y Vale, un gusto tenerte en el canal. Un gusto tenerte por acá. Como te digo, fuiste de las inspiraciones para abrir mi canal de divulgación y tenerte ahorita aquí, para mí me genera pues bastante, vamos a decir, alegría, por así decirlo, y gusto. Así que pues un gusto tenerte. muchas gracias y gracias por la invitación. Me la pasé entretenido el día de hoy. Entonces nos vemos pronto. Vale, bye bye. Bye. Ahora sí, ya.